Buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, vamos a continuar con estos temas que son muy importantes. Fíjense, ahorita vamos hacia el concepto de base, que es importantísimo también. Nada más que para llegar a ese concepto, pues necesitamos hacerlo por partes. Una parte es estudiar las combinaciones lineales y la otra parte es estudiar la independencia lineal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos paso a paso. Y como ya han tenido experiencia en otros cursos de matemáticas, pues se acumula cada vez más información, más lenguaje, más notación, más conceptos. Entonces hay que saber organizar las cosas y hay que saber usarlas en el momento justo, ¿verdad? No hacernos bolas, que no se nos crucen los cables, como se dice. ¿De acuerdo? Entonces no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, si han trabajado las tareas son importantes porque los obligan a, pues a escribir bien las cosas, a pensar bien las cosas y a descubrir si hay huecos, si hay cosas que todavía no se entienden bien, en fin. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer ahorita o a lo largo de la clase conforme vaya hablando, porque voy a hacer el repaso de lo que vimos el jueves, ¿verdad? Porque de hecho, pues no está grabado, entonces por eso lo voy a repasar rápidamente. Bien, entonces, si no hay más comentarios, comenzamos con recuerden esta situación, siempre es conveniente bajarnos a Aristóteles y ver los ejemplos familiares, nuestros ejemplos más familiares, más sencillos, los que tenemos más a la mano son R2 y R3, ¿verdad? Entonces, como ahí podemos dibujar, imaginarnos cosas, imaginarnos las líneas, los planos, etcétera, pues es una buena referencia, ¿sí? Aunque siempre hay que estar listo para trasladar todo lo que pasa en el plano y el espacio a otros espacios vectoriales que ya conocemos. Entonces lo que vimos es la manera como se describe una línea cualquiera por el origen, una recta, por medio de un solo vector, que es el vector director. Y en ese caso, esta recta como conjunto de vectores, pues resulta ser un subespacio generado por un vector. Y esa es la notación. Recuerden esta notación, estos paréntesis angulares denotan el subespacio generado por este vector. Digo, a lo mejor pueden ustedes encontrar un texto más inusual, donde la notación sea, por ejemplo, el subespacio generado por el vector, o sea, por decir algo. Podrían usar esta notación o alguna otra. Pero esta de los paréntesis angulares es usual, ¿sí? Entonces, este pequeño cambio de símbolo de escribir el vector ABC, que de por sí el vector ABC, ahí tienen ustedes que pensar, es un vector columna, igual como si lo escribiera ABC, pero bueno, en vez de escribirlo así, lo escribo como columna. Ya hemos visto la ventaja de escribirlo como columna en ciertas ocasiones, entonces lo puedo escribir de una forma o de otra. Si lo escribo como columna, entonces fíjense que la diferencia de usar los símbolos de llave alrededor del vector columna o los símbolos de paréntesis angulares es una gran diferencia, porque aquí nada más me estoy refiriendo a un solo elemento, es el conjunto cuyo único elemento es el vector. En cambio aquí estoy pensando en todas las combinaciones lineales de este vector, que en ese caso las combinaciones lineales se reducen a los múltiplos de este vector, porque nada más tengo un solo vector, ¿sí? O sea, para hacer una combinación lineal de más términos, pues necesito más vectores. Si nada más tengo un solo vector, lo único que puedo hacer es multiplicar por una escala. ¿De acuerdo? Entonces, el caso del plano es que ahora
intervienen dos vectores. Para generar un plano necesito por lo menos dos vectores. Entonces aquí tengo estos dos vectores, les pueden llamar también vectores directores del plano, y todos los vectores del plano se obtienen como una combinación lineal de estos dos vectores. Ahora sí, una combinación lineal consta de dos términos, donde cada término es un múltiplo del primer vector, el otro término es un múltiplo del segundo vector. Nuevamente uso los paréntesis angulares para denotar todas las combinaciones lineales a partir de estos dos vectores, lo cual es muy distinto a poner nada más llaves. Si pongo llaves en vez de paréntesis angulares, nada más es el conjunto de estos dos y ya. En cambio, con los paréntesis angulares son todas las posibles combinaciones lineales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, recuerden ustedes la definición, ¿verdad? Como dijimos que dados vectores B1, B2 hasta B M en un espacio vectorial, donde B es un espacio vectorial cualquiera. Puede ser un R espacio vectorial o un K espacio vectorial. Una combinación lineal de dichos vectores es un vector que se escribe, entonces es un vector de la forma alfa 1 B1 más alfa 2 B2, etcétera, hasta alfa M BM, donde todos los alfa 1, alfa 2 hasta alfa M son escalares. ¿Ok? Y lo que dijimos es que el conjunto de todas las combinaciones lineales de una lista de vectores fijos resulta ser un subespacio. ¿Ok? Entonces aquí recuerden que esto es una proposición, dados estos mismos vectores, dados una lista de vectores, el conjunto de todas las combinaciones lineales, alfa 1, B1 más, o sea, exactamente lo que escribí aquí arriba, pero variando todos los alfa i's en R, donde I va desde 1 hasta M, ¿sí? Aquí estoy diciendo, todas estas alfa i's son escalares que varían en R, en los reales. Entonces, esto es el conjunto de todas las combinaciones lineales. Entonces, es un subespacio, y la notación, nomenclatura, es el generado por B1, B2 hasta BM. Estos son separados por comas, ¿sí? Es el subespacio, se llama el subespacio generado por estos vectores, B1, B2 hasta BM, ¿ok? Eso es en general. Vean ustedes cómo pasamos de Aristóteles a Platón, es decir, de estos dos casos, que son muy concretos, en un espacio vectorial muy concreto, a un espacio vectorial arbitrario, una lista arbitraria de vectores. Aquí tengo una lista finita de vectores. Ahorita voy a hablar de la cuestión finita o infinita, pero por lo pronto lo más usual es que tengamos una lista finita de vectores, como aquí teníamos un vector, una lista de un vector, aquí tenemos una lista de dos vectores, una lista de m vectores. Consideramos, esta es una sola combinación lineal. Y este es el conjunto de todas las combinaciones lineales. ¿Dónde estoy diciendo que son todas? Aquí, miren. Aquí estoy diciendo, los escalares varían sobre todo los reales, ¿no? Aquí, en esta parte de la descripción, a la derecha de la raya vertical, es donde pongo la variabilidad de la expresión que estoy poniendo. Entonces, ¿qué es lo que varía? Los alfa i's. Los B1 hasta BM, no, esos ya están fijos. Dados esos fijos, entonces varío los alfa i's, considero todas las combinaciones lineales y eso forma lo que llamamos el subespacio generado por estos vectores y que denotamos por estos paréntesis angulares. Esa es la situación. ¿Sí está claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta?
Porque miren, de hecho, lo que les iba a decir es que de hecho podría tomar un subconjunto cualquiera de vectores para cualquier subconjunto X de B. No importa que sea infinito. O sea, un subconjunto de B es un conjunto de vectores. Así se les llama a los elementos de B, vectores en general. Acuérdense que esa palabra se toma prestado de los casos particulares de R2 y R3, de las flechitas que llamamos vectores. En general, a cualquier espacio vectorial, a los elementos se les llama vectores. Entonces, tomen ustedes un bonche, un saco, una multitud de vectores, así los agarran con la mano, y le llaman X a ese conjunto de vectores, ¿sí? Cualquier subconjunto. Se puede considerar el subespacio generado por X, ¿ok? Entonces sería el subespacio generado por X. Fíjense, aquí X es un conjunto que a lo mejor es infinito y a lo mejor ni siquiera lo puedo poner como una lista. Aquí lo estoy poniendo como una lista finita. Pero incluso en una lista, la anotación, si les pongo, aquí les puse puntos suspensivos, acuérdense que los puntos suspensivos para lo que sirven es para imaginarme que no importa el tamaño de la lista, pueden ser de 28 millones. Y por eso aquí pongo puntos suspensivos y el último es BM. Pero si no le pongo último elemento, entonces me imagino una lista infinita. Puntos suspensivos, pues no tiene fin. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. Y de hecho es posible cualquier conjunto de vectores. No importa que sea finito, infinito, no importa que sea infinito numerable, es decir, de la cardinalidad de los naturales, o infinito no numerable, como es el caso de la cardinalidad de los reales, continuo. No importa, porque de hecho lo que puedo hacer es tomar el conjunto de todas las combinaciones lineales, pero donde ahí, fíjense, va a variar el número de términos que yo ponga. O sea, voy a poner alfa i, bi, ¿ok? Donde m es mayor o igual que 0 o mayor o igual que 1. Pueden pensar que es mayor o igual que 1, mayor o igual que 0. En el caso de que m es igual a 0, pues quiere decir que no estoy sumando nada, entonces nada más considero el 0. Eso es un acuerdo, pero podrían tomar desde m mayor o igual que 1. De todas maneras, el vector 0 va a estar incluido porque ustedes pueden poner aquí como escalar el 0. Entonces pueden poner m mayor o igual que 1, es el número de términos que hay, donde alfa i es un número real y bi es un elemento de x. ¿Ok? Esto es para i desde 1 hasta m. Fíjense lo que estoy diciendo. Ahora, la diferencia es que puede variar el número de términos, ¿no? O sea, es todas las combinaciones lineales, es cualquier combinación lineal de cualquier número de términos. De cualquier número de términos. ¿Ok? Y donde los vectores que estoy utilizando para formar las combinaciones lineales, esos sí tienen que estar en X. Estos son vectores en X. Entonces, sí es posible dar el salto a un subespacio generado por una infinidad de vectores. Eso lo menciono, pues, porque no es demasiado grande el salto. ¿Qué es lo único que está pasando de esta descripción que estoy poniendo aquí, de esta descripción a esta descripción que está en la otra pantalla? ¿Qué es lo único que es distinto? Pues que estoy variando el número de términos de las combinaciones lineales y que los vectores no están fijos en una lista, sino que están también variando dentro del conjunto X. El conjunto X no necesariamente es una lista, pero de ese conjunto X tomo listas finitas para formar combinaciones lineales. Esa es una combinación lineal. Luego puedo tomar otra lista finita de X y otra combinación lineal y así me voy y así varío todo lo que tengo que variar.
el número de términos, los escalares y los vectores en X. ¿De acuerdo? Ahora, lo importante es que aquí las combinaciones lineales sí se forman con un número finito de términos. O sea, eso sí tiene que ser finito. Aunque el conjunto de vectores de X sea infinito, fíjense, el número de términos de la combinación lineal, esa sí es finito. ¿Por qué? Pues porque estoy usando la suma, ¿verdad? La suma, que es una operación binaria que se puede extender a cualquier número de términos, pero con tal de que sea finito. Entonces, ahí sí no tiene ningún sentido poner suma infinita. Aquí sí estoy restringido a que sea un número finito de términos. Entonces, por eso tengo que terminar en m, ¿verdad? Pero puede ser cualquier número finito de términos. ¿Ok? Entonces, como ejercicio, ustedes pueden demostrar que en efecto, pues esto es un subespacio. ¿Ok? Ejercicio. Este es un subespacio de V. Y va a ser exactamente la misma demostración que hicimos en clase para una lista finita. No pasa nada, nada más tienen que tomar, cuando ustedes consideren dos elementos arbitrarios, por ejemplo, pues va a ser una suma desde igual a 1 hasta M1 y otra suma desde I igual a 1 hasta M2, o sea, distintos números de términos, y también los vectores pueden ser distintos, o sea, aquí les llaman BIs y en el otro les llaman WI si quieren, no necesariamente son los mismos. En el caso de una lista finita, ahí tenemos la ventaja pues, de que como esta lista está fija, pues puedo formar combinaciones lineales con esta lista fija de vectores. Los vectores están fijos y lo único que varía son los escalares. Pero no pasa nada si yo amplío la variación de los vectores a que en vez de que sea una lista fija, estén variando dentro de un conjunto. De todas maneras me sale un subespacio. Bueno, eso lo menciono, aunque lo más frecuente, lo más usual, lo más utilizado es que tome una lista finita de vectores. ¿Ok? Eso es una mención. Y nuestros ejemplos generalmente pues, van a ser una lista finita de vectores, aunque de repente nos podemos topar un subconjunto infinito. Bien, entonces a ver si hay preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, recuerden ustedes que desarrollamos este ejemplo. Desarrollamos el ejemplo 1. Estos son los ejemplos. Aquí empezamos los ejemplos y vamos a ver hoy más ejemplos. Entonces, en este caso, vimos el ejemplo de el plano, este plano, ¿no? Entonces, este plano, acuérdense, lo que vimos en clase es que este es el plano P. Este es el plano P, descrito por la ecuación, esa ecuación. ¿Ok? Y entonces lo que demostramos, lo que decía el enunciado, es entonces este plano va a estar generado por los vectores 1, 1, menos 1 y 0, 3, 3. ¿Ok? Eso es lo que dijimos. Ahora, claramente este es el plano, es un plano en R3. Entonces ya sabemos que es un subespacio porque es un plano que pasa por el origen. Rápidamente recuerdo el ejemplo. De hecho, pueden ustedes tomar dos vectores con tal de que no sean uno múltiplo del otro, con tal de que estén abiertos los vectores. Entonces, ya con eso van a generar a todos los vectores del plano. Eso lo pueden hacer para cualquier plano. Ustedes, de hecho, se pueden inventar sus propios ejemplos. Toman un plano que pasa por el origen, tiene que pasar por el origen para hacer subespacio. Toman dos vectores arbitrarios del plano, es decir, satisfacen la ecuación. Aquí el 1, 1 menos 1 satisface la ecuación, como pueden ver, y el 0, 3, 3 también la satisface. ¿Ok? Entonces, siendo uno no múltiplo del otro, ahí claramente no son múltiplos del otro, entonces sí se puede resolver
el sistema de ecuaciones. Vean ustedes como lo primero que dijimos es que como el vector 1, 1 menos 1 y el vector 0, 3, 3 son elementos del plano, o sea, están en el plano, entonces todas las combinaciones lineales, fíjense, cuando yo escribo esto, estoy a la vez diciendo todas las combinaciones lineales, eso es subconjunto del plano. Aquí estoy diciendo toda combinación lineal es un elemento del plano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el plano es subespacio. Ya vimos que el subespacio es cerrado bajo multiplicar cualquier vector por un escalar y bajo sumar dos vectores cualesquiera. Entonces, por lo tanto, toda combinación lineal también es elemento del plano. Entonces, eso ya está demostrado anteriormente, ¿no? Ahora, inversamente, eso es lo que planteamos. O sea, inversamente, si x, y, z es cualquier elemento del plano, entonces, eso, estar en el plano, acuérdense que equivale a que se dé esta expresión. Les decía, ustedes, perdón, ¿sí preguntan? ¿No hay preguntas? Por ahí escuché, ¿no? ¿No hay preguntas? Bueno, recuerden ustedes que cuando toman un elemento del plano, es equivalente, ustedes en ese momento traducen qué significa pertenecer al plano, significa satisfacer la ecuación. Si ustedes, les dije en clase, se preocupan mucho porque estas letras las usan para variables y quieren imaginarse un punto concreto del plano, pues le pueden poner aquí un subíndice x0, y0, z0, si quieren ustedes. Entonces, ese vector x0, y0, z0 va a cumplir la ecuación. ¿Ok? Y entonces lo que planteamos es un sistema de ecuaciones. Planteamos el sistema dado por la expresión, quiero que x0, y0, z0, aquí lo voy a escribir como vector columna, sea una combinación lineal de estos vectores, ¿verdad? Eso es lo que hicimos. Y entonces obtuvimos un sistema de tres ecuaciones donde A y B son las incógnitas. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan? Esto plantea el sistema, la primera ecuación sería A por 1 más B por 0 igual a X0. A por 1 más 3B igual a Y0. Menos A más 3B igual a Z0. ¿Ok? Entonces, planteamos ese sistema, ahí está el sistema. Lo desarrollamos y llegamos a esta solución única. ¿Sale? A igual a X, B igual a Y menos X sobre 3. Entonces, de este sistema, llegamos a la solución A igual a X0, digamos, y aquí le puse subíndice, Y igual a X0, ¿cómo era? Y0 menos X0 sobre 3. Y0 menos X0 sobre 3. Perdón, eso es B. ¿Ok? Entonces, sí existen. ¿Qué concluimos? Que sí existen los escalares A y B en R, tales que el vector X, Y, Z es igual a A por, ¿cómo era? 1, 1 menos 1, más B por 0, 3, 3. ¿Esto qué quiere decir? Que existen estos escalares. Esto es decir que este vector es combinación lineal, ¿verdad? O sea, fíjense cómo es una cuestión de lenguaje. O sea, decir que existen los escalares tales que yo puedo armar esta expresión y obtener, bueno, aquí le llamé x0, y0, z0, y obtener esto, o sea, que existen estos, porque hay una solución que además es única, pero lo interesante aquí es que existe la solución, ¿sí? Tiene solución. Entonces, si existen estos escalares, esto es lo mismo que decir que este vector, x0, y0, z0, es combinación lineal de los vectores 1, 1 menos 1 y 0, 3, 3. ¿Ok?
Y eso es lo mismo a decir que el vector x0, y0 o z0 es un elemento del subespacio generado por el 1, 1 menos 1, 033. ¿Sí? Fíjense cómo es exactamente lo mismo decir esto, a decir esto, a decir esto. Pues estoy traduciendo varias maneras de decir la misma situación, ¿sí? Con distintos conceptos, ¿no? Aquí simplemente es una existencia de escalares. Aquí estoy hablando del concepto de combinación lineal y aquí estoy hablando del concepto de subespacio generado, pero es lo mismo. Ustedes lo deben ver claramente eso, ¿sí? Porque eso les permite ir traduciendo situaciones, ¿no? En distintos términos. Y eso hace que las cosas sean mucho más fluidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué demostramos aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene el haber llegado a esta situación? Pues el significado es que cuando yo puse aquí inversamente, tomé un elemento arbitrario del plano, porque si se acuerdan, al resolver la ecuación, usamos esto, ¿no? Fíjense, aquí está la resolución de la ecuación. Aquí usamos precisamente que esto es cero. En el momento en que nuestro sistema, representado por esta matriz escalonada aumentada, donde aquí los x, y, z son los x0, z0, y0, z0, ¿no? Pero cuando la escalonamos, encontramos esta expresión que la podemos sustituir por cero. Y entonces la matriz escalonada ya me sale con un renglón de ceros, lo cual me dice que no hay contradicción, es decir, hay una solución, ¿sí? Eso es importante. Entonces, lo que hicimos fue demostrar que cualquier elemento del plano es elemento de este subespacio. Entonces, se concluye que el plano está generado, es igual al generado por estos. ¿Ok? Y allá acaba el ejercicio. ¿Sí está bien? Eso fue lo que vimos la vez pasada. ¿Preguntas? ¿Se entiende o no se entiende? ¿O hay huecos? No dejen que haya huecos porque entonces pues ya estamos perdiendo ahí. Sí, se entiende, profe. Muy bien, los demás. Vamos a pasar a otro ejemplo. Fíjense, vamos a desarrollar este ejemplo. Ahí está. Esta pregunta la voy a plantear. Vamos acá al segundo ejemplo. Este es el ejemplo 2. Fíjense entonces cómo mi situación platónica, la situación platónica la puedo llevar a otros terrenos. Entonces vamos a consideremos el espacio que llamamos P2, y incluso si quieren recalcar con coeficientes en R, que es un subespacio, a su vez, del espacio de polinomios con coeficientes reales en una variable. Entonces, tienen ustedes que acordarse aquí que este subespacio estaba formado por los polinomios en una variable con coeficientes reales, pero de grado menor o igual que 2. ¿Sale? Entonces, nada más vamos a trabajar en ese espacio. Ahora, podemos trabajar en el espacio grandote, el espacio Rx. No hay problema. De todas maneras, es lo mismo. Pero en cualquiera de los dos espacios yo puedo plantear esta pregunta. Bueno, pero les tengo que decir cuál es el polinomio. Aquí está el polinomio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tomo un polinomio particular y les hago la pregunta que está arriba. Entonces, fíjense, aquí la pregunta no es como en el caso anterior,
donde yo planteaba la igualdad de un plano, que ya sé que es un subespacio. La pregunta era, ¿ese plano está generado por dos vectores? Todo el plano, todo el plano. Entonces, por eso, en el ejemplo anterior, yo tomé un vector arbitrario del plano, porque quería que un vector arbitrario del plano fuera combinación lineal de los dos vectores, ¿sí? No, ahora en ese sentido es un poco más fácil ahora, porque yo les estoy dando un polinomio muy específico. Fíjense, todos tienen que ser polinomios de grado menor o igual que 2. En efecto, estamos en este espacio o podemos considerar ese espacio. Y en ese espacio la pregunta es, ¿este polinomio que les estoy diciendo pertenece a, aquí hay que leer, el subespacio generado por este polinomio y este otro polinomio? Acuérdense que ahí ya los vectores son polinomios de grado menor o igual que 2. Los vectores aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué les estoy preguntando? Les estoy preguntando si este polinomio se puede escribir como combinación lineal de estos, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Es una pregunta abierta. No les estoy diciendo, demuestren que es combinación lineal, sino les estoy preguntando, ¿es o no es? Entonces, ustedes deben saber eso. Pero no hay problema porque la técnica es la misma, ¿sí? O sea, es la misma técnica. ¿Qué técnica? ¿Plantear qué cosa? ¿Qué tengo que plantear? Una combinación lineal. Y tengo que plantear que se dé una combinación lineal y en última instancia eso me lleva a plantear qué cosa, un qué, Sistema de ecuaciones. exacto, un sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los escalares, con incógnitas los escalares de la combinación lineal, ¿verdad? O sea, si se fijan que es la misma técnica. Es decir, el polinomio lo voy a escribir. ¿Qué tengo que plantear? O sea, plantear que el polinomio que me dan, que me preguntan, ¿esa es combinación lineal? Pues lo planteo como un escalar, le voy a llamar también A, o le pueden llamar alfa o beta, etcétera, pero de tal forma que se acuerden qué papel juega esa letra que están poniendo. Entonces es una combinación lineal de estos dos vectores, es decir, es A por el primer vector más B por el segundo vector. ¿Ok? Y entonces las incógnitas van a ser estas dos. Estas serían las incógnitas. Bueno, de ahí tengo que llegar a un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque lo único que hago es desarrollar que va a ser un polinomio, ¿sí se fijan? Va a ser un polinomio que tenga su término independiente, su término lineal y su término cuadrático. Y como estoy planteando que ese polinomio sea igual al que me dan al principio, pues basta con igualar los coeficientes término a término, ¿verdad? Es decir, esto de acá lo puedo reescribir como, fíjense, término independiente sería A más 3B, ¿de acuerdo? Más término lineal, a ver si están de acuerdo, sería 2A más 5B. Ese sería el coeficiente de X, ¿sí? Y luego término cuadrático sería menos A más 2B. Ese sería el coeficiente de X cuadrada, si es que no me equivoqué. A ver, díganme, ¿ustedes si estoy bien? ¿Sí queda claro para todos? Sí. ¿Sí? O sea, en realidad estoy haciendo lo mismo que en el ejemplo anterior, nada más que en el ejemplo anterior eran vectores de 3 coordenadas, pero igual, fíjense en el ejemplo anterior como ahí está el planteamiento. Fíjense cómo esencialmente es lo mismo. Ahí lo que digo es coordenada, coordenada, la primera coordenada es lo que me salga de hacer las cuentas aquí de la primera coordenada, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Y acá lo que hago pues es igualar los coeficientes de los términos correspondientes.
Es decir, debe suceder, ahora sí planteo el sistema de ecuaciones, debe suceder que el término independiente 1 sea igual a A más 3B. 1 debe ser igual a A más 3B. Luego, el coeficiente, solamente el coeficiente, ya me olvido de las X y las X cuadradas. Lo que me importa es que si este polinomio de la izquierda debe ser igual a este polinomio de la derecha, entonces los coeficientes deben coincidir. Entonces quiere decir que 1 debe ser igual a 2A más 5B. Y por último, 4 debe ser igual a menos A más 2B. Entonces ahí tengo ya finalmente un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿El número de ecuaciones de qué depende? Del número de términos que estoy igualando. ¿De qué depende? Pues del grado de los polinomios, que en este caso, como son de menor o igual que 2, son 3 términos. Porque acuérdense que en los polinomios está también el término de grado 0, que es el término constante o el término independiente. Entonces, por eso son 3 términos y por eso el sistema tiene 3 ecuaciones. Y son 2 incógnitas porque estoy considerando combinaciones lineales de 2 vectores, por eso me salen 2 incógnitas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, planteo el sistema, le aplico la técnica de Gauss-Jordan y ahí ya me va a salir si tiene solución o no tiene solución. Si no tiene solución, la respuesta a esta pregunta sería no. Si tiene solución, entonces la respuesta es sí. Ahí ya no me importa mucho, de hecho, si la solución es única o es una infinidad de soluciones, nada más me importa que existan los coeficientes tales que este polinomio sea combinación lineal. Si existen, no importa que sea uno solo o varios, entonces el polinomio sí está en el subespacio generado. ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces ya con eso, ustedes ya plantean la matriz, ¿no? Entonces ya ahora lo resolvemos. Entonces, como estamos acostumbrados a poner el término independiente hasta el otro lado, ¿no? Entonces ahora, con las incógnitas A y B, que están ya aquí perfectamente acomodadas, pues ya nada más planteamos 1, 3, 1, 2, 5, 1 y menos 1, 2, 4. ¿Ok? Donde aquí esto es el signo igual, ¿no? Aquí está. ¿Sale? Y entonces pues vamos resolviendo. Ok, entonces ahí está el 1 líder, 1, 3, 1. Luego multiplicamos por menos 2 para sumar y que me dé 0. Por menos 2, esto es menos 6 más 5 menos 1. Menos 2 más 1 menos 1. Aquí nada más sumamos. 1 menos 1, 0. 3 más 2, 5. 4 más 1, 5. ¿Vale? Ya no pongo las operaciones elementales porque aquí no importa mucho tener el registro, pero bueno, o sea, si lo quieren hacer con más cuidado y además si lo ponen en un examen, en una tarea, pues sí conviene que pongan la mayor información posible para que sepamos qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Y bueno, luego aquí ya ustedes pueden dejar el primer renglón, el otro, cambiarle de signo a todo. Y vean cómo ya una vez cambiado de signo, si yo multiplico por menos 5 y se lo sumo al tercero, ya aquí ya me da un renglón de ceros. Ya aquí me puedo dar cuenta que sí hay solución, porque entonces ya está escalonada la matriz, ¿no? Pero bueno, si quiero llegar hasta el final del segundo renglón, el tercero pues ya es cero, ya va a ser cero, porque es el segundo renglón así como está, multiplicado por menos 5 y sumado al tercero de acá, ya me dio un renglón de cero. Y luego aquí multiplicado por menos 3 para sumarlo acá, y aquí menos 3 más 1 es menos 2, ¿no?
Entonces ya sé ahí que la solución es única. Bueno, tengo la información adicional que es única, y es que A es igual a -2 y que B es igual a 1. ¿Sí está bien? Esa es la solución del sistema. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces ahora me regreso, ¿no? O sea, porque no me pierdo en los caminos, en los senderos mm, mm, de lo que me están del problema que estoy intentando resolver. O sea, esta es nada más una parte, ¿no? Entonces tengo que regresarme a explicar, porque esa es una cosa también que me doy cuenta al calificar, por ejemplo, sus exámenes, que digamos, se pueden saber los procedimientos y todo lo hacen taquigráficamente. Claro, yo sé lo que están haciendo porque yo se los estoy enseñando, pero tienen ustedes que escribirlo de tal manera que lo pueda leer cualquier persona, no necesariamente yo. Es decir, tienen que escribir la explicación de lo que están haciendo, como lo que estoy haciendo yo aquí, ¿no? O sea, si lo escribo ciertas frases, escribo ciertas indicaciones de lo que estoy haciendo, porque si no, nada más es así como salpicar de procedimientos y falta el armado, ¿no? ¿Sí? Es que como cuando o sea, quieren hacer una casa, no nada más llegan y avientan ahí los ladrillos y el cemento, ¿no? O sea, tienen que armar. Entonces, una vez que ya resolvemos esto, pues ahora me regreso a explicar esto qué cosa es, ¿no? Entonces, quiere decir que sí existen los escalares. Entonces, por lo tanto, concluimos entonces, bueno, de hecho, en este caso son concretos los escalares, ¿no? O sea, concluimos que, que sucede que el polinomio, me regreso, ¿no? O sea, el polinomio uno más x más 4x cuadrada, o sea, debe ser, si yo hice las cosas bien, debe ser igual a -2 por uno más 2 más x cuadrada, perdón, más 2x, ¿verdad? Uno más 2x menos x cuadrada, uno más 2x menos x cuadrada, más uno por el otro polinomio, que es el que estaba acá, 3 más 5x más 2x cuadrado. 3 más 5x más 2x cuadrado. Y de hecho lo pueden verificar, ¿no? Rápidamente ahí lo pueden verificar, que sí da. ¿Ok? Término lineal, digo término independiente, debe dar 1. El término lineal debe dar 1 también, ¿sí? Y el término cuadrático debe dar 4. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el polinomio sí está, ¿verdad? Sí está en el generado por 1 más 2x menos x cuadrada, coma, 3 más 5x más 2x cuadrado. ¿Ok? Y ahí ya termina el problema. Aquí me salió medio feo el paréntesis angular. Es paréntesis angular. Entonces, sí es combinación lineal. Basta con encontrar los coeficientes, pero pues no lo podemos estar ahí pensando al tanteo y si se me ocurre y si no se me ocurre, tenemos un procedimiento muy concreto, muy definido que me lleva a saber si hay solución y me da la solución. Entonces, pues ya hago el procedimiento y luego me regreso a concluir, ¿verdad? Ok, a ver si hay alguna pregunta con este segundo ejemplo. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Sí queda claro? Bueno, a ver, déjenme ver aquí qué otros ejemplos tengo. Ah, bueno, está justamente esta pregunta, y creo que es una pregunta de la tarea, de hecho.
Ok, entonces es el ejemplo 3, que más que ejemplo, pues es una demostración, que es esta, ¿no? Bueno, nada más déjenme echarle un ojo a la tarea. Vamos en la tarea 5, ¿verdad? Ok, sí, entonces sí, nada más en la tarea 5, eh, déjenme mostrarles la tarea 5. Bueno, ahí está la tarea 5, que es la que están ustedes ya trabajando, ¿no? Esa es la tarea 5. Esta es la tarea que van a entregar el miércoles, ¿eh? Por cierto, el jueves y viernes no hay labores, entonces se entrega el miércoles. No sé si ya quedaron con Luis Fernando, si no, yo le voy a escribir un correo para preguntarle concretamente dónde va a estar para que le vayan a entregar la tarea eh, el miércoles. Eh, y bueno, como ven ustedes aquí, la cuestión es, de estos ejercicios es, eh, eh, bueno, verificar que son subespacios vectoriales, eso ya lo habíamos comentado. Pero también está el concepto de combinación lineal. Aquí el número 4 es como el que acabamos de hacer, escribir los polinomios como combinación lineal de ciertos polinomios. Ahí son 3 polinomios, ¿no? Entonces van a ser 3 escalares o 3 incógnitas, las que salgan en el sistema. Aquí es demostrar que todo un espacio está generado por ciertos vectores correspondientemente. Y en el caso 6 es como el que vamos a hacer ahorita. Es una Profesor, demostración. Dime, ¿quién me pregunta? No, a en ver, la parte de las 5 hay que demostrar las propiedades de subespacio, ¿verdad? no. No, a ver, ya en este punto ya sabemos que cuando veo estos paréntesis angulares, eso ya es un subespacio, ¿sí? Eso no hay que demostrarlo. ¿Sale? Ujú. O sea, Ujú. ya sabemos por la teoría general que cada vez que tengo esos paréntesis angulares, estoy refiriéndome a todas las combinaciones lineales de los vectores que tengo ahí y ya demostramos que en general eso es un subespacio. Entonces eso ya no lo tengo que demostrar, ¿sale? No es parte de la solución. Lo que tengo que demostrar es que ese subespacio en el inciso A, por ejemplo, es todo R3, ¿sí? Una de las contenciones generalmente es muy sencilla, ¿no? Como vimos en nuestro primer ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿qué basta para ver la contención de derecha a izquierda? Pues nada más escribir los vectores del lado derecho son vectores de R3, pues entonces todas las combinaciones lineales van a estar dentro de R3, no hay más que escribir eso, ¿sí? Pero sí vale la pena escribir, como les digo, ¿no? Explicar todo, entonces nada más con que pongan digo, aunque pongan claramente se da esta contención, bueno, eso puede ya pasar como explicación, pero sí lo tienen que decir, sí es importante que lo digan, ¿sí? La otra contención es la más interesante, porque la otra contención lo que me dice es que todo vector de R3, ahí cualquier vector de R3 es combinación lineal de estos, ¿sí? Y lo mismo con todos los demás espacios, ¿no? Aquí es todo polinomio de grado menor o igual que 2 es combinación lineal de estos. Toda matriz de 2 por 2 es combinación lineal de estas cuatro, ¿sí? Eso es lo que hay que demostrar. ¿Quedó claro? Sí, entonces hay que hacer algo del tipo que estamos haciendo ahorita en los Exactamente, ejemplos. es lo que estoy haciendo ahorita. Sí, sí, sí. Y en el caso 6 es como lo que voy a hacer ahorita, es una demostración, no es el que voy a hacer es distinto de estos, pero es del mismo tipo, ¿sale? Entonces ahorita lo voy a explicar. Bueno, entonces pues creo yo que está sencilla la tarea, pero sí háganla toda. Digo, aunque sea un poco largo porque tiene varios incisos, pero sí vale mucho la pena. Bueno, entonces me regreso y ahora sí, vámonos al ejemplo 3. Entonces, fíjense, aquí lo que tengo que hacer,
Aquí sí estoy a nivel aristotélico, o sea, perdón, a nivel platónico. Es decir, aquí hay que demostrar dado cualquier espacio, V y dados vectores cualesquiera de B. ¿Sí? Aquí no es necesario agregar la palabra cualesquiera, o sea, ya se debe entender que si yo escribo esto es arbitrario. Entonces hay que demostrar esto. Entonces, cada vez que ustedes consideren cualquier espacio vectorial, no importa cuál sea, y tomen cualesquiera dos vectores, el espacio generado por esos dos vectores es lo mismo que el subespacio generado por los vectores U más 2B y U menos B. ¿Sale? Eso es lo que dice esta proposición. Entonces, para demostrar esta proposición, la misma historia. Hay que pensar primero cómo se hace, pues por doble contención. ¿Ok? Entonces ahí a lo mejor antes en otras ocasiones, en los ejemplos anteriores decía, una contención es obvia por las razones que ya dije, ¿no? Por ejemplo, un vector de 3 coordenadas está en R3. Obviamente está en R3. Entonces cualquier múltiplo está en R3, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que es más directo. Ahora, en este caso tengo que demostrar la doble contención. Entonces, probablemente sí hay una más fácil que otra, sí hay una más fácil. Entonces se demuestra, aquí nada más poner se demuestra por doble contención, ¿sí? Y cuando ustedes hacen esto, tiene que estar clarísimo cuál contención están haciendo. Entonces primero voy a ver esta contención, es decir, de derecha a izquierda. Entonces, simplemente voy a poner eso, observar que el primer vector del lado derecho, eso sí creo yo que es obvio, está en el subespacio generado por V. ¿Verdad que sí es obvio? Fíjense que aquí no tengo un espacio concreto. Estoy en abstracto, estoy a nivel platónico, pero de todas maneras, aunque estén a nivel platónico y no pueda escribir coordenadas, polinomios, matrices, no puedo hacerlo porque estoy a nivel abstracto. Bueno, aunque no pueda hacer eso, de todas maneras, es obvio que este vector está en el subespacio generado por estos dos. ¿Por qué? A ver, díganme por qué. Bueno, pues para eso tienen que acordarse de qué consta este subespacio. O sea que hay que ahorrarse la definición de estos dos paréntesis angulares, ¿no? Dijimos que era el subespacio generado por U y B. O sea que consta de todas las que. Combinaciones lineales. Exacto. Entonces, para ver que algo está aquí adentro, pues nada más hay que justificar que es combinación lineal. Y es obvio que es combinación lineal de U y B. Pues ahí está. Ahí ya lo escribí como una combinación lineal, ¿no? O sea, es el escalar 1 por U más el escalar 2 por V, es una combinación lineal. ¿Están de acuerdo? No necesita más explicación que eso, ¿no? Y también el otro, ¿no? O sea, U menos B también está aquí. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, esos dos están ahí. Por lo tanto, cualquier combinación lineal de U más 2B y U menos B también está en este. ¿Sí? O sea, si quieren lo pueden escribir, pero en realidad, es decir, para toda alfa y beta en los reales, alfa por U más 2B,
más beta por U menos B pertenece también a V, y aquí, pues la justificación es que es un subespacio. Es un subespacio. Si este es un subespacio, entonces es cerrado bajo cualquier vector. Este ya sé que está ahí en ese subespacio, pues entonces cualquier multiplicación por un escalar también está. Este ya sé que está en el subespacio, pues también cualquier multiplicación por escalar. Y si dos están en el subespacio, la suma está en el subespacio. Pues es un subespacio, entonces cumple las condiciones. Entonces, cualquier combinación lineal de estos dos es combinación lineal de U y B. ¿Sí están de acuerdo? O sea, lo que estamos diciendo es un subespacio. O sea, lo que estamos diciendo, es decir, es que el conjunto de las combinaciones lineales de estos dos vectores está contenido en el conjunto de las combinaciones lineales de estos, lo cual demuestra la contención de derecha a izquierda, así como lo escribí aquí, nada más que ahora lo escribí al revés, pero esa es la contención que estoy demostrando en esta parte. A ver, véanlo con cuidado y díganme si está claro el argumento. Tiene que estar bien claro y no hacernos bolas. A ver, mientras tanto voy a reacomodar esto para que aparezca todo en una misma pantalla. Todo tiene que quedar bien claro. No sé si están tomando apuntes. Bueno, sí conviene. Aparte, bueno, las clases están grabadas, pero creo yo que sí conviene hacer anotaciones cada quien. Bueno, cada quien sabrá cómo hace los apuntes, ¿no? Ok, entonces vean ustedes cómo primero estoy justificando una contención. Ahí está esa contención. Ok, bueno, aquí esto de arriba nada más es un comentario. Nada más voy a poner esto aquí a ver si cabe. ¿Sale? Ahí está. En una sola pantalla, ahí está el argumento. ¿Sí? Es así de cortito. Y ahí acaba una contención, porque es doble contención. Pues ahí esa es una contención. Tiene que estar bien claro. A ver, pregúntenme si hay duda en algún paso. Bueno, entonces, repito, es de aquí para acá. Toda combinación lineal de estos es combinación lineal de estos. Ahí utilizamos que esto es un subespacio. Como me preguntaban hace rato, cuando hablamos de la tarea, ya debo suponer que los generados por vectores, esos ya son subespacios. Entonces, tienen al vector cero, son cerrados bajo multiplicar por cualquier escalar, son cerrados bajo sumas. ¿Ok? Y eso es lo que estoy usando. Bueno, entonces esta parte ya la borro porque ya la puse en la otra pantalla. Y ahora voy a poner aquí la otra contención, que es la que me falta, ¿verdad? Fíjense cómo aquí no he usado sistemas de ecuación todavía. Pero para la otra contención, entonces, ahora fíjense, dado cualquier, vamos a llamarle W, en U, B, entonces, ¿de qué forma es? Es combinación lineal, ¿no? Es combinación lineal de U y B. Es decir, existen, ¿no? Existen, vamos a ponerles alfa y beta,
en los reales, tales que W es igual a alfa por U más beta por B. ¿Sale? Bueno, puedo usar la misma técnica que hace rato, es decir, podría concentrarme, podría hacerlo de una vez así, o podría concentrarme, y creo que es más fácil, en U y B, ¿ok? Entonces, fíjense, déjenme hacerlo más fácil. A ver, sí se puede hacer así, pero déjenme comenzar de nuevo y nada más decir, hacer algo más fácil. Nada más, vamos a ver, o sea, veremos que U pertenece al generado por U más 2B y U menos B. ¿Sí? Y también luego voy a ver que que V está, o B, está en este subespacio. Porque fíjense, lo que hice en la otra contención es, la técnica fue partir de que ambos vectores están en el otro subespacio y por lo tanto cualquier combinación lineal está. ¿Sí se fijan? O sea, nada más basta tomar estos dos vectores, o sea, los generadores, y ver que están en el contrario, en el subespacio que está del otro lado del signo igual. Con eso ya puedo deducir la contención. ¿Sí se fijan? Bueno, entonces de regreso también, de regreso vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar a U primero y a B después y ver que están acá. ¿Ok? Entonces veremos que U está aquí. Bueno, si no se me ocurre al tanteo, que es lo más probable, porque a lo mejor estoy en un examen y estoy todo nervioso, pues entonces recurro al procedimiento, ¿no? Es decir, deben existir, otra vez les voy a llamar A y B en los reales, tales que U es igual a A por U más 2B más B por U menos B. Ahí sí planteo las incógnitas que son A y B. Pero esto lo puedo reacomodar, ¿no? O sea, esto lo puedo poner como A más B por U. Fíjense cómo ahí uso, pues básicamente las propiedades de espacio vectorial, es decir, la propiedad distributiva, la propiedad conmutativa de la suma, la propiedad asociativa de la suma, y otra vez la propiedad distributiva, me salto un montón de pasos y puedo llegar a esto, ¿no? Más 2A menos B por V. A ver si está claro esto. Aquí estoy utilizando propiedad de espacio vectorial. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense cómo aquí factorizo la U, que es un vector. No les estoy poniendo flechitas, pero es claro que U y B desde el principio eran vectores, ¿sí? O sea, si es necesario recalcar la notación para que no me confunda entre cuáles son escalares y cuáles son vectores, pues se pueden poner flechas. Si está claro que U y B son vectores, pues ya no hay problema, ¿no? Pero de todas maneras se valen las propiedades de espacio y yo puedo esto, o sea que hay un montón de pasos, ¿no? Intermedios, ¿sí está claro? O sea, sería primero distribuir A por U más A por 2B y luego usar la propiedad de que los escalares se pueden asociar y luego que los escalares como son reales conmutan, en fin, o sea, son un montón de pasos hasta llegar a esto, que es lo que me interesa, ¿no? Y entonces, en ese caso, concluimos, es decir, debe suceder que el escalar 1 tiene que ser igual a A más B y que esto de 0, ¿no? O sea, 0 debe ser igual a 2A menos B. Entonces tengo este sistema de ecuaciones para poder encontrar los escalares que expresan a U como combinación lineal de estos. ¿Sí está claro? Así es como planteo este sistema de ecuaciones. Aquí sí fue necesario, a diferencia de la otra contención, donde pues en la otra contención, fíjense cómo era obvio,
que este vector era combinación lineal de estos. No tuve que plantear ningún sistema de ecuaciones, ahí lo estoy viendo. Pero aquí no es tan obvio que U se puede escribir como combinación lineal de estos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces aquí, de hecho, se puede resolver casi sin Gauss-Jordan, ¿no? O sea, nada más, casi despejo y despejo. Aquí, por ejemplo, B es igual a 2A, ¿no? B es igual a 2A, entonces 1 es igual a más 2A, entonces 1 es igual a 3A, entonces, por lo tanto, A es igual a 1/3 y B es igual a 2/3, ¿no? ¿Sí está bien? Es un sistema nada más de 2 por 2. ¿Ok? Pues en efecto, ¿no? 2/3 más 1/3 sí da 1 y 2/3 menos 2/3 da 0. Entonces, en efecto, o sea, en efecto, el vector U se puede poner, ya nada más sustituyo, es 1/3 por U más 2B más 2/3 por U menos B. Y por lo tanto, ya con eso demostré que está en el subespacio generado por U más 2B y U menos B, que es el conjunto, acuérdense, de todas las combinaciones lineales. Aquí sí ya estoy viendo que es combinación lineal, ¿no? O sea, esta escritura ya me dice que es combinación lineal de U más 2B y U menos B, ¿no? Aquí estoy viendo esto. ¿Sale? ¿Sí está claro lo que hice? ¿Y por qué lo hice? Todavía me falta, ¿no? Porque tengo que hacer lo mismo como con V, ¿no? ¿Sí está bien? O sea, análogamente planteamos que V sea, vamos a llamarle C por U más B, por U más 2B, más D, digo, para no usar las mismas letras, por U menos B, ¿no? Planteamos esto, bueno, ya no lo voy a hacer, planteamos esto y concluimos, o sea, basta con que haya solución, ¿no? O sea, si hay solución, concluimos que en efecto sí existe C y D y por lo tanto B también pertenece al subespacio generado por U más 2B y U menos B. ¿Ok? Entonces, como U y B pertenecen a ese subespacio, cualquier combinación lineal de U y B también pertenece al subespacio. Entonces, aquí podemos poner como simplemente porque ya sabemos que es un subespacio, entonces para toda alfa y beta en R, o sea, cualquier combinación lineal de U y B, alfa por U más beta por B, también va a pertenecer al que ya sabemos que es subespacio, ¿verdad? Ya, o sea, ya llegamos a la conclusión de que U pertenece, ahí está, U pertenece, luego B pertenece, bueno, eso ya no lo hice, pero o sea, análogamente B pertenece. Entonces, cualquier combinación lineal pertenece, es decir, todo elemento del subespacio generado por U y B, o sea, toda combinación lineal, es elemento del generado por U más 2B y U menos B, que es la otra contención que me hace falta, ¿no? O sea, por eso todo esto que desarrollé ahí dice claramente es esta contención. Ahí está, es esa contención. Quiere decir, el de la izquierda contenido en la derecha. Que es lo que acabo de concluir, ¿no? Vean ustedes. Entonces, por lo tanto, concluimos. Entonces, en resumen, o sea, ya conclusión, concluimos que se da la igualdad, se da la doble contención, se da la igualdad. Y ahí acaba la demostración.
¿Ok? Entonces, aquí a nivel platónico, pues hay que usar más letras, hay que usar cosas más básicas en el sentido de que básico quiere decir pues lo que está en la base, lo que está al principio, lo que está en la definición de espacio vectorial, las propiedades de espacio vectorial, las propiedades de subespacio y por supuesto la definición de eso que significan los paréntesis angulares, el subespacio generado, es decir, combinación lineal, lo que es una combinación lineal. ¿Vale? Y así es como se hace este tipo de ejercicios abstractos y es una demostración y debe estar bien claro todos los argumentos, todos los pasos de la demostración. No sé si queda claro, si hay preguntas. A ver, me regreso aquí a la otra pantalla, a ver si tienen alguna pregunta sobre eso. ¿No? Ahora, como yo había empezado aquí, o sea, fíjense que lo hice por partes, lo tuve que hacer 2 veces, o sea, tuve que hacer, fíjense, el primero para U y luego para V, bueno, este ya no lo hice, pero lo hacen análogamente. Lo tuve que hacer 2 veces, pero resultó ser muy simple el sistema de ecuaciones que obtuve, ¿no? Rápidamente lo saco y el otro también rápidamente se saca y se ve. Alguien lo pudo haber planteado en general, o sea, de una vez ya tomo cualquier combinación lineal AU más beta B, como lo estaba empezando, ¿sí? Y quiero esto plantearlo como una combinación lineal de los otros vectores, más otra vez, alfa U más beta B, lo quiero plantear como una combinación lineal de estos vectores, ¿no? ¿Ok? Lo planteo así, pero ahí tengo la desventaja de que alfa y beta tengo que pensarlas como escalares arbitrarios, pero fijos, y mis incógnitas van a ser A y B. Entonces tengo que plantear un sistema, en efecto, donde alfa y beta sean escalares arbitrarios, pero fijos. Me va a salir un sistema con alfa y beta, donde las incógnitas sean A y B, un poco más complicado que esto. Lo puedo hacer así sin problema y ver que en efecto siempre existe solución de A y B. La solución va a quedar en términos de alfa y beta. Y de una vez, ya sin hacer primero uno y luego otro, ya de una vez demuestro que en efecto toda combinación lineal de U y B también es combinación lineal de los otros vectores y entonces demuestro la contención. ¿Sí está bien? Pero creo yo que es más sencillo, uso menos letras, me libro de la alfa y beta, sino nada más lo demuestro para U, muy sencillo, para B, y luego ya concluyo que como se vale para U y para B, se vale para cualquier combinación lineal, ¿sí? O sea, hay varias formas de hacerlo, siempre y cuando esté todo bien justificado. Ujú. Preguntas, 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 preguntas. ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, tienen que asegurarse que esté todo bien. Y entonces, bueno, ahí están esos ejercicios para que los escriban y todo debe estar escrito, pues más o menos en estos términos. Digo, no, no quiero que lo escriban con mis palabras o exactamente como lo escribo yo, pero que esté bien explicado, que se entienda qué es lo que están haciendo. Incluso hay veces que escribo cosas que, redundantes, ¿no? O sea, que podría no escribir y de todas maneras queda claro, ¿no? Pero el chiste es que sí quede claro, sobre todo para ustedes. Bueno, entonces, eso es lo que se refiere a combinaciones lineales, a subespacios generados. Eso es una parte del concepto de base. Y ahora podemos empezar a ver la otra, que es la independencia lineal. ¿Sí? Entonces, bueno,
sea, lo que va a suceder es que el concepto de combinación lineal o generación, o sea, porque está junto, ¿verdad? Generación o generadores. Vamos a ponerle aquí combinaciones lineales. Y por otro lado está el concepto de independencia lineal. Estos dos conceptos son los que van a formar el concepto de base. ¿Sí? Pues ya vimos el concepto de generadores o subespacio generado o combinaciones lineales. Entonces ahora toca ver independencia y la negación de independencia, es decir, dependencia. Entonces vamos a ponerlo así como dependencia e independencia. Lineal. Entonces, es una definición que usualmente les cuesta mucho trabajo a los estudiantes, porque su forma lógica es de una implicación. Básicamente creo yo que es la razón por la cual cuesta trabajo, pero creo yo que lo mejor es primero entender el concepto de dependencia lineal. Entonces, por eso nos podemos ir a un ejemplo, ¿no? A los ejemplos. O sea, en, en los ejemplos de R3, ¿no? Bueno, puedo decir R2 y R3, pero en R3 hay más espacio porque tengo una dimensión más y ahí puedo hablar de líneas y de planos, ¿no? Entonces, fíjense, en R3 puedo decir, fíjense en estas situaciones, ¿no? En estas situaciones, las voy a enumerar. Primero, dos vectores. A ver, voy a hablar en términos de dependencia lineal, porque creo yo que es más directo ese concepto. Fíjense lo que voy a escribir y véanlo como algo, pues, obvio o natural, como ustedes quieran. Entonces, dos vectores distintos de cero, que son uno múltiplo del otro. A ver si está claro, si es obvio, si es natural, que son dependientes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí se lo van imaginando? A ver, aquí puedo ir haciendo el dibujito. Es que es el mismo vector, pero alargado, ¿no? Por múltiples Exacto, tablas. exacto, ¿no? Entonces sí está clara la dependencia, o sea, un vector está así y el otro, pues, como dices, es la misma, están en la misma línea, ¿no? Entonces sí está claro que son dependientes entre sí, ¿no? O sea, son dependientes uno del otro o dependientes entre sí. Ahora, fíjense, eh, tres vectores, voy a aumentar la dimensión, tres vectores distintos de cero, que están en el mismo plano, también son dependientes. Entonces aquí pudiera ser que los vectores no sean múltiplo del otro, ¿verdad? Pero como están en el mismo plano, ¿qué sucede? Si aquí lo dibujo el plano, y el plano, acuérdense, pasa por el origen. Y me fijo en tres vectores que estén en ese plano, ¿no? Ahí está un vector, ahí está el otro vector, y luego ahí está el otro vector, ¿sí? Están sobre el plano, los tres están sobre el plano. Entonces, no sé, ahí a lo mejor es un poco menos claro, pero de todas maneras,
creo yo que también debe ser claro, natural, decir que estos tres vectores son dependientes. ¿En qué se basa el concepto de dependencia? Pues, como dijo su compañero aquí, es que uno se obtiene multiplicando el otro por algo. Es decir, se escribe en términos del otro, ¿verdad? Que se escribe un vector en términos del otro. Aquí también pasa que, por ejemplo, el vector azul se va a escribir en términos de los otros. Es decir, en términos que quiere decir, es combinación lineal. Entonces, aquí la situación importante es que un vector es combinación lineal de los otros. Esa es la dependencia, ¿no? En eso va a radicar la dependencia. Pues esta es la idea de la dependencia, ¿no? Que creo yo que es bastante accesible. Un vector es combinación lineal de los otros y de hecho podemos tomar eso como definición. Podemos tomar como definición. O sea, ahora tomen un espacio vectorial, cualquiera dado un R espacio vectorial V, un conjunto. Vamos a tomar primero una lista finita, aunque también se puede hablar de un conjunto infinito, un conjunto cualquiera, pero vamos a tomar lo más usual es un conjunto, una lista finita de vectores en V. Es linealmente dependiente si alguno de dichos vectores es combinación lineal de los otros. ¿Ok? Primero empiezo con esa idea y ahorita les voy a decir en qué se traduce. Pero que sea lineal, que el conjunto sea linealmente dependiente. Estoy en dependencia. Que el conjunto sea linealmente dependiente. O que los m vectores son linealmente dependientes. También se puede decir así en plural. Si yo puedo escribir alguno de los vectores como combinación lineal de los otros, es decir, lo puedo despejar en términos de los otros. Fíjense cómo aquí un vector es múltiplo del otro, puedo decir, este vector es 3 veces, aquí podría decir, puedo decir que el vector V es 3 veces W, ¿no? O aquí puedo decir que el vector V, aquí puedo decir que el vector V es 2 veces U menos 3 veces V. Pero, perdón, menos 3 veces W. ¿Ok? Digamos, si este es U y este es W, pues puedo decir que el vector V es 2U menos 3W. Pero, bueno, observen ustedes que generalmente cuando yo puedo despejar un vector en términos del otro, pues también va a suceder que el otro se ponga como un tercio de V. O sea, es lo mismo porque yo puedo multiplicar a ambos lados de la igualdad por un escalar conveniente y entonces, por ejemplo, aquí multiplico por un tercio y ya me queda la de arriba. O si tengo la de arriba, multiplico por 3 y me queda la de abajo. Entonces, por eso no estoy obligando a que el primero que yo mencioné debe ponerse como combinación lineal de los otros, del resto, sino lo escribo así como abierto a que alguno de los vectores de la lista se pueda despejar, o es decir, es combinación lineal usando ciertos escalares de los otros. Pero más conveniente y más concreto es la siguiente expresión, es decir, existen escalares, vamos a decirles alfa 1, alfa 2, hasta alfa m, escalares, no todo cero, porque ahí podría ser, en general, que yo arme una combinación lineal poniendo escalares cero, eso no hay restricción al respecto, ¿no? O sea, acuérdense que los coeficientes pueden ser cero,
¿ok? Pero existen escalares no todo cero, tales que al formar una combinación lineal con estos escalares de los vectores que yo tengo arriba, esto es M, BM, esto me da el vector cero. Este es un truco para escribir, digamos, esto que puse arriba, pero de manera más concreta, porque lo que va a pasar con esta situación es que cuando uno de los escalares es distinto de cero, entonces lo que voy a poder hacer es despejarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si alfa 2 es distinto de cero, se puede escribir a B2, lo despejo, ¿verdad? Y me queda 1 entre alfa 2 por menos alfa 1 B1 menos alfa 3 B3 y así me voy hasta menos alfa MBM. Si se fijan, aquí el truco está en que si yo parto de esta situación, que en nuestros ejemplos pues es nada más que yo pueda usar estos dos vectores para expresar al vector cero como combinación lineal de estos dos vectores. Puedo expresar estos tres vectores, puedo alargarlos, cambiar el signo, etcétera, de tal manera que al sumar los tres me da una resultante cero, ¿no? O sea, se equilibran. Entonces, de esa manera puedo expresar el hecho de que alguno de los vectores se escribe en términos de los otros, ¿no? Es decir, aquí, en este caso particular, este vector resulta ser combinación lineal de B1, B3, etcétera, hasta Bm. Entonces, lo que va a suceder es que si alguno de los escalares es distinto de cero, entonces voy a poder escribir a un vector como combinación lineal de los otros y viceversa. Si un vector se escribe como combinación lineal de los otros, entonces puedo despejar o pasarlos todos del lado izquierdo de la igualdad y dejar el cero del lado derecho y puedo llegar a una situación como esta. ¿Ok? Entonces, en vez de decir B1 se escribe como combinación lineal de los otros, o bien B2 se escribe como combinación lineal de los otros, o bien B3 se escribe como combinación lineal de los otros. Bueno, si quiero ser más concreto que simplemente decir alguno de dichos vectores es combinación lineal de los otros. Bueno, en vez, para no hacer eso tan complicado, pues se utiliza, la manera de decirlo es que exista una combinación lineal de esos vectores donde no todos los escalares sean cero. Algunos podrían ser cero, ¿sí? Pero lo que me interesa es que uno de los vectores se despeje en términos de los otros. Con eso ya puedo decir que hay dependencia, ¿sí? Dependencia. Obviamente es que uno dependa de los otros, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice aquí, no todos son cero. Eso es lo que hay que decir. No todos cero. ¿Sí? Porque, bueno, siempre puedes escoger que todos sean cero y claro que la combinación lineal me va a dar cero, pero eso no tiene chiste. Lo que me interesaría para afirmar la dependencia es que no todos sean cero. Bueno, toda esta cuestión es para explicar en general cuándo tengo la situación de dependencia para luego pasar a la independencia. Primero quiero saber si está clara la situación de dependencia en un espacio vectorial arbitrario. Profesor, yo tengo la duda de por qué específicamente cero y qué pasaría, por ejemplo, si fuera todo B. Si pondría alfa 1 más B, alfa 1 B1 más alfa 2 B2, todo eso igual a B. ¿Y por qué específicamente puso cero? Eso no lo entendí. Bueno, es un truco de, como dije ahorita, es una manera de escribir de un solo golpe la situación de que un vector lo puedas despejar en términos de los otros. Con esta expresión igualada a cero, esa expresión
contiene todas las posibilidades de despejar a un vector en términos de los otros. ¿Sí está claro? Esa es la única ventaja de pasar todo del lado izquierdo y claro que me va a quedar 0 del lado derecho. Es lo único que estoy haciendo. Si tú pones otro vector v, entonces más bien ese vector v tendría que estar en la lista original, ¿no? Sí, porque tú ahorita me dijiste, ¿y por qué aquí no le pongo v? Bueno, entonces el vector v tendría que estar en la lista original. O sea, yo estoy planteando la situación de cuando una lista de vectores es linealmente dependiente. Ahora, si estás pensando en un vector específico y me dices, este vector es combinación lineal de estos, por lo tanto, el vector v es dependiente de los otros, bueno, está bien, o sea, está bien dicho, o quizá de manera más sencilla dirías, el vector v es combinación lineal de los otros, ¿sí? Pero yo quisiera encontrar una forma de decir la situación de tengo una lista de vectores. Ninguno destaca de los otros, ¿sí? Tengo una lista cualquiera. ¿Cuándo digo que esa lista o que ese conjunto es linealmente dependiente? ¿Sí está bien? O sea, no me estoy fijando en un vector de esos específicos, sino ahí tengo un bonche, una multitud de vectores. ¿Cuándo digo que es dependiente esa multitud de vectores? ¿Sale? Entonces, para no tener que decir, pues, que el primero se ponga en términos de los otros, o bien que el segundo se ponga en términos de los otros, o bien que el tercero. Para no decir todo eso, es que escribo esta expresión que exista de tal manera que no todos los escalares sean cero. Con eso ya digo todas las posibilidades. ¿Sí está claro? Sí, y dice que los escalares no son cero. Sí, Es no posible. todos, no Bueno, todos. Fíjense que es muy distinto decir no todo cero a ninguno es cero. ¿Sale? No es lo mismo. Cuando digo no todo cero, es que alguno es distinto de cero. Con que alguno sea distinto de cero, ya. Por ejemplo, podría ser que alfa 2 sea distinto de cero, que es justamente el que estoy usando, y que todos los demás sean cero. Bueno, no importa. Ahí, como alfa 2 es distinto de cero, entonces no todos son cero. ¿Sí? Pero no estoy obligando a que todos sean distintos de cero, porque si obligo a eso, entonces ya a lo mejor ya no puedo manipularlos para que la combinación lineal sea cero, ¿no? O sea, tengo que dejar cierta libertad, nada más pido que no se vale usar la combinación lineal trivial, que sería poner todo cero, porque pues entonces ya no tiene chiste, ¿sí? O sea, nada más esa es mi restricción. Entonces, por eso la manera correcta de decirlo es no todo cero. O si quieren, también pueden poner alguno distinto de cero, ¿no? O sea, esto es lo mismo que si ponen algún alfa i distinto de cero. ¿Sale? Es lo mismo. Bien. habría, bueno, una última pregunta, perdón. Sí, 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 claro. ¿Podríamos nosotros ponerle restricciones a los vectores? Por ejemplo, decir que no todos sean cero o que ninguno sea cero, o ¿hay alguna afectación en que algún vector sea cero Ah, de la lista? bueno, esta es la definición general, ¿sí? Ahora, como observación, podemos poner aquí una observación. Ojo. Si, si cero, el vector cero, pertenece a una lista de vectores, vamos a ver, vamos a pensar que pertenece a esta lista de vectores, entonces necesariamente dicho conjunto o dicha lista es linealmente dependiente, a fuerza. Porque entonces, pues, vamos a decir que BI es igual al vector cero. O sea, si el cero pertenece a la lista es que algún BI es cero, ¿no? Entonces, pues yo puedo poner 0B1 más, etcétera, más 0BI menos 1, más el escalar que tú quieras por BI, porque es el vector 0, más 0BI más 1, y así me voy hasta 0BM,
Y esto, claro que me va a dar el vector 0, porque estoy diciendo que este es el vector 0, ¿verdad? Entonces, esto me da el vector 0 con este escalar distinto de 0, ¿verdad? Con este escalar no 0. Escalar no 0. Digo, aquí puse 1, pero cualquiera me sirve porque como el vector BI es el vector 0, pues esto me va a dar el vector 0 y toda la suma me va a dar el vector 0. Entonces, con esto, ajustándome a la definición que está acá, lo que se demuestra, este argumento, nada más esto, así de corto, demuestra que todo conjunto de vectores que tenga el vector 0 ya es linealmente dependiente. O sea, si tú encuentras el vector 0 en un conjunto, ya se amoló, es decir, es linealmente dependiente, ya es linealmente dependiente, ¿ok? Entonces, claro, por lo tanto, si eso es directo, lo que me interesaría es investigar los conjuntos donde todos los vectores sean distintos de 0, porque si alguno de ellos es 0, ya es linealmente dependiente. ¿Sí estuvo claro? Sí, 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 gracias. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso hay que recordarlo, ¿no? Y por supuesto, bueno, el conjunto cuyo único elemento es el 0, ese es linealmente dependiente, ¿no? En fin, cualquier conjunto que tenga el 0 es linealmente dependiente. Bueno, entonces, me regreso a los ejemplos. Fíjense. Entonces, aquí yo puedo encontrar, si tengo dos vectores, uno múltiplo del otro, por ejemplo, tengo esta situación, simplemente despejo y ya tengo una combinación lineal. O sea, escribí esto, es equivalente esto que escribí, pero también es equivalente a escribir b menos 3w igual al vector 0, ¿no? O sea, nada más despeje. Bueno, pues ahí está la combinación lineal, eso demuestra que son linealmente dependientes, ¿sí? Si yo encuentro tres vectores en un mismo plano, pues quiere decir que uno se pone como combinación lineal de los otros, o bien si ustedes lo despejan, esto es b menos 2u más 3w, pues va a ser el vector 0. Pues ya van a encontrar una combinación lineal igual a 0. Bueno, aquí de hecho los tres escalares son distintos de 0, ¿verdad? Pero con que uno de ellos sea distinto de 0, ya encontraron una combinación lineal y eso es lo que demuestra que son linealmente dependientes. Y esa es la definición que vamos a tomar de dependencia lineal. ¿Sale? Bueno, ahora, como les digo, este truco de hablar de la combinación lineal igual a 0 que se obtenga con alguno de los escalares distintos de 0, pues es una manera de hablar de golpe de que cualquier vector, de que algún vector se ponga como combinación lineal de los otros. Pero si ustedes, como en nuestro ejemplo del polinomio, ya encuentran que este polinomio es combinación lineal de los otros, o sea, acuérdense que aquí nuestra respuesta fue que sí. Entonces, en ese caso, el conjunto de polinomios, este polinomio y este polinomio, es linealmente dependiente. Ya con esa información, ya encontraron que uno de los tres, o sea, se puso como combinación lineal de estos, ¿no? Entonces, podemos aquí, eh, decir en nuestro ejemplo, en el ejemplo 2, este, eh, el conjunto de polinomios. A ver, creo que aquí lo tengo más fácil. Ahí está. El conjunto de polinomios 1 más x, 1 más x más 4x cuadrada, coma, 1 más 2x menos x cuadrada, coma, 3 más 5x más 2x cuadrada. Fíjense cómo me estoy ajustando
al formato de la definición. O sea, la definición me dice cuando un conjunto es linealmente independiente. Bueno, el conjunto de estos tres vectores es linealmente dependiente, ¿sí? Porque el primer polinomio ya se puso como combinación lineal de los otros. Ya con eso ya descubro que uno se pone en términos de los otros, es decir, hay dependencia lineal. ¿Ok? Pero obviamente si ustedes ya descubrieron que este polinomio se escribe como combinación lineal de los otros, pues nada más basta que pasen restando todos de un lado y dejen igual al polinomio 0 y entonces ya encuentran la combinación lineal que es igual a 0 con no todos los coeficientes iguales a 0. ¿Ok? Es decir, va de la mano una situación u otra. Pues en este ejemplo descubren que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Sale? Entonces, seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de combinaciones lineales, ¿no? En otras palabras, si un vector está en el subespacio generado por otros, ya hay dependencia con los otros, ¿sí? Eso es otra forma de decirlo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a pasar a la independencia lineal, que de hecho entonces ya es muy fácil porque es simplemente negar la dependencia lineal. Entonces, aunque suene redundante, así como escribí la definición de independencia lineal, perdón, de dependencia lineal, que es lo que escribí aquí, definición de dependencia lineal, pues ahora escribo la definición de independencia, que lógicamente es la negación de la dependencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo un conjunto de vectores va a ser linealmente independiente? Cuando no sea linealmente dependiente, ¿verdad? Bueno, pero entonces vamos a traducir. O sea, bueno, vamos a decir un conjunto B1, B2 hasta Bm de vectores en un espacio V es linealmente independiente si se da la negación de la dependencia lineal, ¿no? O sea, si no es linealmente dependiente, es decir, ¿ok? Ahí es donde va la forma que vamos a utilizar para demostrar que un conjunto es linealmente independiente. ¿Cuál es la negación? La negación sería que no se dé esta situación, ¿ok? Que no se dé. Es decir, no van a existir, o sea, si aquí digo que existen coeficientes no todos cero que cumplen eso, la negación es, no existen coeficientes no todos cero que cumplen esto. Entonces, si yo encuentro una combinación lineal que es igual a cero, la única forma de obtener eso es que todos los coeficientes sean cero. Esa es la negación. Porque si yo encuentro una combinación con uno de los coeficientes distintos de cero, pues entonces ya estaría diciendo que hay dependencia lineal. ¿Ok? Entonces, es decir, eh, para cualesquiera escalares, alfa 1, alfa 2, hasta alfa m, si la combinación lineal usando esos escalares con los vectores de los que estoy hablando me da el vector 0, entonces es porque todos los escalares fueron 0. Es la única forma que yo tengo de obtener la combinación lineal igual al vector 0. ¿Sale? Y esta es entonces
el formato que se utiliza para demostrar que un conjunto es linealmente independiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear arbitrarios escalares reales o en el campo donde esté. Tengo que suponer que la combinación lineal es igual al vector 0 y llegar a la conclusión de que los escalares que planteé al principio tienen que ser 0. ¿Ok? Y esa es la definición que se toma de independencia lineal. Bueno, a ver, no sé si queda clara la situación. Sí, por eso creo yo que primero es mejor, bueno, es lo que yo creo, ubicar el concepto de dependencia y luego negar ese concepto para entender perfectamente por qué estoy escribiendo eso cuando planteo la independencia lineal, ¿no? Porque creo yo que es lo que cuesta más trabajo. Si ustedes tratan simplemente de aprenderse la definición sin entender lo que están diciendo, pues es más probable que la usen mal, ¿no? Que se equivoquen, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, piensen si hay alguna pregunta mientras veo si me da tiempo de un ejemplo. Bueno, aquí está, aquí hay un ejemplo. Pues voy mientras a tomar este ejemplo. Ok, entonces me regreso. Bueno, entonces a nivel platónico está bien, está claro lo que es dependencia e independencia lineal. Vamos a los ejemplos. Bueno, nada más voy a ver este ejemplo. Entonces, fíjense, si yo les planteo que en el espacio R3, porque debe quedar claro en qué espacio estamos, este conjunto de vectores es linealmente dependiente, bueno, ahí les estoy pidiendo de manera cerrada que demuestren que es linealmente dependiente. ¿Ok? Pero se los puedo plantear de manera abierta. ¿Es linealmente dependiente o linealmente independiente? Porque el procedimiento me permite una y otra situación. ¿Sí? Bueno, ya sabemos, nos podemos ayudar del hecho de que estamos en R3, de que sabemos cuáles son todos los subespacios de R3 y otras cosas, ¿no? Que podemos dibujar, etc. Ya sabemos que 3 vectores en R3 son linealmente dependientes y están en el mismo plano. Son linealmente independientes si no están en el mismo plano, ¿no? Entonces aquí, en este caso particular, se puede traducir a están en el mismo plano, están o no están en el mismo plano. ¿Verdad? Ahí se puede traducir. Entonces, pues ya de geometría analítica, ustedes pueden elegir cualquier técnica para contestar a esa pregunta, si están o no en el mismo plano. ¿Sí está bien? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Pues pueden eh, ver cuál es el plano o nada más con que descubran cuál es el vector normal al plano formado por los dos primeros vectores, pues ya pueden ver si ese vector también es ortogonal al tercer vector, ¿no? Y recuerden que el vector normal al plano formado por dos vectores, pues simplemente lo pueden tomar como el producto cruz, ¿verdad? Pues pueden sacar el producto cruz y luego pueden ver si ese producto cruz es ortogonal a este vector. Son técnicas específicas del espacio, ¿no? Y se vale utilizarlas y no hay restricción, pues ustedes pueden utilizarlas. Pero si yo quiero recurrir al formato platónico de cuando se da la dependencia o independencia lineal,
pues simplemente planteo la situación, ¿no? O sea, podemos plantear que haya tres escalares, podemos plantear la existencia, o también me va a salir la no existencia de tres escalares, tales que el primer escalar por el primer vector, más el segundo escalar por el segundo vector, más el tercer escalar por el tercer vector, sea igual al vector cero de ese espacio, que es este, ¿no? Entonces, claro que la solución una de las soluciones va a ser A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. La pregunta es, ¿esa solución es única o no? ¿Verdad? Si es única la solución, la respuesta será que el conjunto es linealmente independiente, ¿verdad? Si no es única la solución, quiere decir que habrá alguna otra solución donde alguno de los escalares es distinto de 0 y por lo tanto la respuesta es linealmente dependiente. ¿Ok? ¿Cómo sé eso? Pues planteo el sistema, o sea, desgloso el sistema que se obtiene de este planteamiento y me da pues A más 0B más C igual a 0, A más 3B más 2C igual a 0, menos A más 3B igual a 0. Ahí está el sistema, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, bueno, ya no me da tiempo de resolverlo, pero lo pueden ustedes resolver y les queda que el sistema tiene solución no trivial. Aquí la matriz, la última matriz, tiene un parámetro. Sí, porque a ver, nada más voy a plantear la matriz, la matriz del sistema, eh, la matriz del sistema nada más sería 1, 0, 1, 1, 3, 2 y menos 1, 0, 3. ¿Ok? Entonces, esa es la matriz del sistema. No pongo la columna de ceros, es un sistema homogéneo. Aquí observen ustedes, es un sistema homogéneo. Y cada vez que planteen una situación partiendo de la definición de independencia lineal o de dependencia lineal, cualquiera de los dos conceptos que piensen, uno negación del otro, siempre van a llegar a un sistema homogéneo, porque van a plantear que se dé una combinación lineal igual al vector cero, y eso al desglosarse les da un sistema homogéneo. Entonces ya no pongo la columna de términos independientes, todos están del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, a final de cuentas, ustedes van a llegar a la matriz, a esta matriz, 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Y entonces ya aquí ya pueden concluir que hay un parámetro. Entonces, solución no única. O una infinidad, ¿no? Pueden decir una infinidad. Entonces, por lo tanto, de ahí, como hay una infinidad de soluciones, pueden escribir concretamente cuál es una de las soluciones no trivial, pero pues ya ahí ya están seguros que, que hay una solución no trivial, que hay un parámetro. ¿Ok? Y entonces se concluye, por lo tanto, el conjunto BWU es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque existió una solución con A, B y C, no todo cero, tales que la combinación lineal me da cero. Y eso es dependencia lineal. Y ahí se responde el ejercicio. Entonces, vean ustedes cómo todavía la aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales, de la manera que tengo de solucionar
o de encontrar la solución o de encontrar que no existe solución de un sistema de ecuaciones lineales, se sigue aplicando a estas cuestiones más teóricas de dependencia, independencia lineal o de la situación de pertenecer o no a un subespacio general, ¿no? En ambos casos utilizo sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, pues ahí lo dejamos y nos vemos el miércoles. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy a tratar de hoy mismo subir la clase para que la repasen y bueno, trabajen sobre... Sí, Sí, dime, perdón, Uriel. Sí, el miércoles entonces nos vamos a ver aquí, ¿verdad? En virtual sí, sí, o sí. o en el No, salón. no, no, nos vamos a ver virtual. Sí, igual a la misma hora. Pero tengo que confirmar con Luis Fernando dónde va a estar, porque me parece que él está en, en la UAM, en algún cubículo, y yo les aviso. Sí, o que la dejen en algún lugar, la tarea. ¿De acuerdo? Si no les es posible, recuerden que en este caso podemos utilizar el recurso de mandarla por el aula virtual, ¿sale? Ya en el aula virtual está puesto también el día de entrega es este miércoles, entonces, eh, si ustedes ven complicado ir, bueno, si están en la UAM, la pueden entregar físicamente y si no, la pueden subir al aula virtual también, la tarea. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta y nos vemos por aquí el miércoles. Eh, ok, sí, de acuerdo. Entonces, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta el miércoles, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor, Sí, dime. ¿cree que le pueda comentar un asunto? A ver, sí, 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 está bien. A ver, dime. Bueno, los demás se pueden retirar y... sí, profesor. Bueno, es que el día jueves de la semana pasada tuve Ajá, un problema familiar y pues no me pude presentar a la sesión. Yo no he faltado a ninguna, me he presentado a todas. sí, Pero, y bueno, mi compañera entregó mi tarea y todo, o sea, para estar al corriente. Solo que me comentó mi compañera que vieron un tema, bueno, vieron sobre unos ejercicios. de Este, combinaciones lineales. ajá, Sí, y de sistemas generadores. sí, Entonces, pues ahorita al principio de la clase sí me costó un poquito de trabajo entender eso. sí, Entonces quería ver si existe la posibilidad de que me pueda compartir bueno, lo que sí, realizó. ya, sí, me parece que está una parte en el aula virtual, pero si no, yo la puedo pegar en el aula virtual, o bien me mandas un correo, por favor, para mandarte yo las pantallas correspondientes. Sí, Está por bien, favor, profesor, sí. para acordarme, mándame, yo creo que es mejor eso. O sea, mándame un correo, me dices, por favor, me puede mandar los ejercicios que vio tal día sobre combinaciones lineales, y ya te los mandaría. Me parece que algunos están en el aula virtual, pero a lo mejor otros no. Pues nada más con eso, con que me mandes un correo ya te lo contesto. Perfecto, profesor. Yo se lo envío en la tarde. Muy Muchísimas bien. gracias. De Hasta acuerdo. luego. Hasta luego. Daniel, no sé si querías comentar algo o no. Bueno, ok. Hasta luego.